Hola, buenas tardes. ¿Me oís desde casa? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Que te debería de escuchar, no te preocupes. Sí, lo que como escucho a través de la pantalla está cerrada. Yo lo tengo puesto, como veo que hace lo de la burbujita que sube baja, eso está detectando bien. Vale, ahora ya debería poder oíros. ¿Me podéis decir si me oís, por favor? Si Hola, me buenas oís, tardes. aunque ¿Se sea te en el oye? chat. Yo por lo menos os oigo. Vale. Bueno, entiendo que sí. Vale, ya empezamos. Yo a vosotros no, efectivamente, estoy viendo. Y además, es que creo que voy a silenciarlo porque si no me voy a volver loca. Vale. Pues he quitado el sonido porque si no esto va a ser imposible. Hacemos una cosa, si alguno queréis hablar, escribís en el chat y os activo en ese momento, ¿vale? El sonido, porque es que si no, aquí estamos con un pitidito que es bastante molesto, ¿de acuerdo? Venga, vamos con la clase de hoy. Habéis visto, teníamos para hoy la práctica de capitalización simple 1 y luego aparte tenemos la teoría. Entonces, vamos por un lado a avanzar un poco con la teoría y luego nos ponemos con la práctica. De la teoría os comento, lo primero, os pregunto ya a vosotros, ¿habéis echado un vistazo a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Tenéis alguna duda de teoría? ¿No? Os tenéis que saber sí o sí los países de la Unión Europea y de la Unión Monetaria, o sea, de los que están en la Unión Europea, cuáles tienen, ¿no? ¿Vale? Luego, ¿qué más? Vale. Vimos lo que era dinero, las funciones, el tipo de dinero, coeficiente de caja, qué es el sistema financiero, breve paso por la Unión Europea, la Unión Económica y Monetaria, el Banco Central Europeo y llegamos al Banco de España. Entonces,
os recuerdo, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, o SEC, que es como lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Que es la abreviatura, está formado por... No, perdón. Esther, ¿estás compartiendo algo? No nos oye. El Sistema Europeo de Bancos Centrales, abreviatura SEC, ¿vale? Está formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los 27 países miembros, ¿vale? Esto es lo que vimos la semana pasada. Bien. Con respecto al Banco Central Europeo, me quedé aquí explicándoos la estabilidad de precios en la zona euro. Vi el otro, justo la clase fue el miércoles, pues creo que el jueves se publicó una noticia que la guardé para enseñárosla, pero no sé ahora dónde la tengo guardada. Ahora la busco, que justo decía que se prevé un posible repunte de Euribor dada la inestabilidad de los precios actuales. ¿Visteis algo? ¿No? Bueno, la intención, aparte de que aprendamos sobre gestión financiera, es que a partir de ahora, cuando oigáis o leáis o veáis alguna noticia al respecto, podáis prestar atención, que a lo mejor antes, si veíais algo de tipos de interés o de inflación o tal, pues si no os sabíais exactamente a qué se estaba refiriendo, pues desconectabais. La idea es que ahora no lo hagáis y os resulte bastante más familiar el tema, pero precisamente es que os lo expliqué el miércoles y un día después lo leí en el periódico que justo hacía referencia a lo que yo os he explicado. Que en función de cómo estén los precios, en este caso era la inflación que se preveía en la Unión Europea para este mes, que todavía no se ha publicado, el Banco Central Europeo se estaba planteando al menos mantener el Euribor. ¿Os acordáis que os enseñé la gráfica donde se veía que el Euribor lleva una escalada descendente, subió mucho para contener los precios después de la guerra, del inicio de la guerra, y entonces lo que llevábamos ya un año de descensos continuados en el Euribor, ¿recordáis que os enseñé la gráfica? Y lo que venía a decir esta noticia es que no va a seguir bajando el Euribor, por lo que todos aquellos que tenemos hipoteca variable, pues nos vemos perjudicados, o todos aquellos que quieren pedir una nueva hipoteca se van a ver perjudicados, y el objetivo es ese, contener los precios. Como los precios han estado bajando y en un momento determinado parece que van a repuntar, que van a volver a subir ligeramente, dice el Banco Central Europeo, pues hay que pararlo. ¿Cómo lo paro? Pues subiendo o al menos manteniendo el Euribor para que no haya mucho más dinero en circulación. Pero lo iban a descontar, ¿no? Lo iban a bajar en el principio, ¿no? ¿El qué? El Euribor, ¿no? ¿Que lo iban a bajar? ¿Cuándo, quién, cómo, a qué te refieres? ¿Banco Central Europeo? Directamente Powell, ¿no? Una cosa es Estados Unidos y otra cosa es... Pero no tiene correlación. ¿No? Porque Estados Unidos va con su moneda, que es el dólar. El Euribor va con el euro. Es decir, tú bajas el tipo de interés de tu moneda, el tipo de interés al que se presta tu moneda. Entonces, en función de la situación de Estados Unidos, a ellos les puede interesar o no subir los tipos de interés, pero están en cualquier caso siempre relacionados al dólar. Y el Banco Central Europeo lo hace relacionado al euro. ¿Vale? Entonces, si la situación económica de los dos países, o vamos, de Estados Unidos y de la Unión Europea es la misma, pues lo normal es que su tipo de interés esté correlacionado y más o menos vayan a la par, pero no siempre es lo mismo. De hecho, lo normal es que no. ¿Qué? No. Entonces, el problema que tenemos nosotros y ellos no tienen es que ellos es una moneda un país. Nosotros es una moneda 20 países. Y claro, los 20 países no van a la par.
las situaciones internas de cada país son distintas. Entonces, aunque la economía se ha globalizado y las tendencias sí son generales, luego, precisamente por la política fiscal, lo que os expliqué el otro día, que tiene cada país, pues la situación de cada país es distinta. ¿Vale? Es decir, ante la misma situación global, ante la misma situación económica global, cada país reacciona de forma distinta. Por ejemplo, ¿cómo suele reaccionar Alemania? ¿Quién lo sabe? En política económica. Si vienen mal dadas, ¿Alemania qué hace? ¿Gasta mucho o gasta poco? ¿Sobre los intereses o...? No, los intereses es el Banco Central Europeo. Yo te estoy hablando ahora de política fiscal. Alemania, cuando vienen mal dadas, todo lo contrario. Lo que hace siempre, y que es algo más común de los países del norte, es decir, si vienen mal dadas, contención del gasto. O sea, tiene una política de déficit bajo, que cuanto menos gaste, mejor, para que en el momento en que tenga un problema, puedo tirar de ese colchón. Lo que deberíamos hacer todas las familias, pues ellos como país lo hacen. ¿Vale? No abren el grifo del gasto público como si lo regalaran, sino que lo contienen. ¿Vale? ¿Qué hacemos otros países? Sobre todo en el sur, que es más común. Pedir más. ¿Qué? Pedir más. Nos endeudamos más. No pasa nada. Claro, pagarán los que vengan. Entonces, el problema está en que cuando vienen mal dadas, sea un COVID, sea una guerra, sea una inflación, sea lo que sea, pues el que tiene un déficit más bajo, pues tiene ese colchón del que tirar, y los que no, no. Entonces, el cómo nos comportamos cada país en materia económica determina que nuestra situación sea muy diferente, ¿vale? Pero tenemos la misma moneda y el mismo tipo de interés, y ese es el problema. Por eso, los países del norte se pasan el día diciéndonos, el norte digo en general, pero vamos, lo que tienen esas políticas de déficit ajustado, nos sacan los colores a nosotros y nos dicen es que tenéis que ir a la par, porque que si no vais a la par, ¿qué pasa luego con el euro? Ahora el Banco Central Europeo, si sube o baja el euro, el impacto en cada país es muy diferente. No es lo mismo un país que esté endeudadísimo como nosotros que un país que no lo está. ¿Vale? Entonces, el problema está en que la misma medida afecta de forma distinta según esté tu país. En el caso de Estados Unidos, como es un único país, pues no pasa nada. Es un país con 50 estados, pero es un país, una moneda, un único parlamento. Pero nosotros somos 27 países miembros, 20 en la zona euro, y el Euribor nos afecta a todos por igual. O sea, nos afecta, me refiero, el Euribor sube para todos igual, pero nos afecta de forma distinta porque nuestra situación económica es distinta. ¿Lo veis? Entonces, esa es la cara B, la parte negativa de compartir una moneda. La parte positiva es que si no hubiéramos estado en el euro, cuando han venido mal dadas, nosotros habríamos tenido unos problemas mucho mayores. El estar bajo el paraguas del euro nos da, de cara al exterior, ciertas garantías y estabilidad que no tendríamos si tuviésemos solo nuestra moneda. ¿Lo veis? Porque de alguna forma pertenecemos a una unión económica y monetaria que no nos va a dejar caer, y menos a nosotros. Digo menos a nosotros porque no es lo mismo que Grecia o que Croacia, somos un país grande, cuarta potencia. ¿Vale? O sea, en PIB está Alemania, está Francia, está Italia y luego España. Entonces no van a dejar nunca caer a la cuarta potencia del euro. Cuarta de 20. Pero eso implica que nos ponen ciertos límites que debemos cumplir. ¿Vale? ¿Entendido esto? O sea, tenemos menos autonomía, pero sí tenemos más garantía. ¿Pero por qué se hacen esas políticas en vez de restringir el consumo? No lo entiendo. Porque a nivel nacional, pues, la política fiscal, pues porque uno de los déficits que hay siempre en los países del sur es que nunca hay planes a largo plazo.
Aquí no hay planes económicos a 20 años, ni a 10, ni a 30, cosa que sí hay en otros países, cosa que no tiene sentido. Los ciclos económicos no duran 4 años. Ningún ciclo económico dura 4, ni siquiera 8. Entonces, para aprovechar tú bien un ciclo económico, tú tienes que tener planes a largo plazo, planes estructurales que modifiquen y mejoren la economía de un país, y la industria, y el comercio y tal. Y para eso, o miras a largo plazo, o es imposible, nunca se funciona. Aquí funcionamos a corto plazo. A 4 años vista... Tiene que ver con la política. Claro, Está todo. Si son los que... Entonces, en España no hay políticos, ni uno, que hoy por hoy haga las cosas como deben hacerlas en materia económica. Es decir, señores, largo plazo, ¿no? Porque es que en 4 años me echan, porque si en 4 años me van a echar, yo voy a hacer lo que sea en estos 4 años para que quede muy bonito de cara a la galería, todo marketing, todo estupendo, todo fenomenal, para seguir, independientemente de que eso sea lo que necesita el país o no. Y ese es el problema, que nunca miramos a largo plazo. O sea, para que os hagáis una idea, o sea, es que cuando tú ves cómo son las políticas económicas en países como Holanda, Dinamarca, tal, ellos dicen, mi plan a 20 años es este. Y eso implica que en los próximos 10 hay que hacer esto y en los 10 siguientes esto otro. Y de esos 10, en estos 3 primeros años tal. Y se pacta con todas las fuerzas y ahora todos vamos a seguir esa senda. Y no que cada vez que cambia uno, cambia otro, arraso con todo, ve. Es imposible. O sea, cortoplacismo puro y duro. Ese es el principal inconveniente. Y en economía en el corto plazo no funciona. Y la industria menos. ¿Cuánto tardas en montar una industria? En una zona, en un sector. ¿15 años? ¿10? ¿20? Entonces, nadie se mete a vamos a industrializar esta zona, porque eso no me va a dar votos dentro de 4 años. Pues no lo hago. Pero si no hay un plan a largo plazo para que tire la industria, pues nos convertimos en lo que nos hemos convertido, en país de servicio. Pero, por ejemplo, lo de la industria es un ejemplo, o lo de la energía. Ahora tenemos renovables a cascoporro y nadie ha renovado la red eléctrica. La red eléctrica está fatal, entonces podríamos ser el futuro Arabia Saudí, porque no tenemos petróleo, pero tenemos sol y viento, todo lo que queramos y más. Podríamos ser una potencia energética alucinante, pero nadie renueva las redes eléctricas, porque son más votos. Y porque eso es un gasto enorme y es algo a largo plazo. No se hace. Y luego te viene un apagón o te viene lo que sea o tal, pero alguien tiene que pensar a largo plazo. No se hace. Para mí ese es el principio, y además que nunca lo oigo, y tengo tan claro que ese es el principal problema nuestro, que nadie piensa a largo plazo. Y eso es lo que nos diferencia con respecto al resto. No es que se haga todo mal aquí, no, pero todo se hace en el corto plazo. En el corto plazo no cambia nada. Pensad siempre en micro, en una empresa, en una familia, en un tal. Tú no cambias en 2 años todo. Todo siempre es, venga, a largo plazo, yo a dónde quiero llegar. Para llegar aquí, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Entonces, siempre se piensa a largo para luego concretar. En todos los aspectos de la vida, desde empresarial, personal, económico, pues yo limitándome a lo económico, os digo que no se hace. Bien, se me va. ¿Vale? Bueno, pues nada, seguimos. Entonces, en función de la situación monetaria, el Banco Central Europeo autoriza o no la emisión de billetes en la zona euro. Lo que os expliqué, no se puede emitir más moneda porque sí, no tiene ningún sentido. Entonces, a esto se le llama oferta monetaria. La oferta monetaria va a subir o bajar en función de las necesidades del mercado y es el BCE quien lo decide, ¿vale? Y luego contribuye a la supervisión y estabilidad del sistema financiero. Bien, tiene 3 órganos, vale, pues ya está. Y ahora, ¿el Banco de España qué es lo que hace? Pues lo que le delega el Banco Central Europeo. Es decir, lo mismo que hace el Banco Central Europeo a nivel Europa, lo tiene que hacer el Banco de España a nivel país, ¿vale? Fundamentalmente, gestionar las reservas de divisas y metales preciosos, o sea, oro, del país, la estabilidad del sistema financiero, supervisar la solvencia, esto es su principal labor, los inspectores del Banco de España, la parte
de gestión de circular la moneda metálica, pero no cuánta, sino simplemente el cómo, y luego asesorar al gobierno. Aquí, pues de nuevo tenemos el problema que si se pone de director del Banco de España a alguien del gobierno, pues difícilmente le va a decir esto sí o esto no. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, supervisar la solvencia de las entidades de crédito. ¿Esto qué es? ¿Esto qué os suena? No sé si tiene dinero suficiente como depósito. Vale, os he comentado en algún momento, mira, no, viene más adelante. Requisitos para crear un banco. ¿Cualquiera puede crear un banco? ¿No? ¿Por qué? Pues no todo el mundo tiene capacidad económica para crear un banco. Bueno, Amancio Ortega. Sí, eso. ¿No? No es solo un tema económico. No cualquiera puede crear un banco. Un banco no es precisamente tienda de ropa. ¿Vale? Para crear una entidad financiera se necesitan unos requisitos y, entre otros, tener experiencia y reputada solvencia y experiencia en el sector. Y el Banco de España te lo tiene que aprobar. Entonces, para crear un banco no solamente necesitas dinero, sino también que la persona o personas o grupo o empresa que lo crea tenga la necesaria experiencia y solvencia en el sector. ¿Vale? Esto, que parece muy obvio, es fundamental para que luego no vengan los chiringuitos financieros que hubo en algún momento y que defraudaron y que se quedaron con un montón de dinero de un montón de gente y ahorradores. ¿Vale? Entonces, Banco de España es quien lleva a cabo esa selección y esa autorización para crear una entidad financiera. ¿Vale? Yo quiero crear, por ejemplo, una SICAV o cualquier tipo de empresa que gestiona fondos de inversión o inversiones en bolsa, ¿vale? Y si os fijáis, es tan fácil defraudar o timar a la gente a través de una entidad financiera que o está muy bien regulado o es que desapareces, o sea, no tienes que robar, no tienes que llevarte nada, es una transferencia. ¿Me explico? Lo que tienes es el dinero de la gente. Entonces, todo eso no solo tiene que estar muy bien regulado, tiene que estar bien supervisado y tiene que haber alguien que lo está vigilando todo. Y esa es una de las labores del Banco de España, a través del Servicio de Inspección. ¿Vale? Entonces, si tú eres un banco o en general una entidad financiera, hoy por hoy eres una de las entidades más supervisadas que pueda haber, porque tienes auditoría interna, auditoría externa, inspección del Banco de España y de Hacienda, todos los años, con lo que no paran. De hecho, los bancos tienen la salita de los auditores porque siempre tienen a gente y a veces ni siquiera caben, ¿vale? Entonces, ¿sabéis lo que es una auditoría? Revisa las cuentas. Revisa las cuentas. Vale. ¿Qué diferencia hay entre auditoría interna y externa? Que la interna es la que te haces tú para asegurarte de que todo está bien, pero la externa te la hace otro para asegurarte de que lo estás haciendo bien. Bien. La auditoría externa es aquella que efectivamente lo hace un auditor externo, ¿vale? Y cuyo objetivo es determinar si tus cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio. ¿Habéis oído eso en contabilidad alguna vez? Sí, ¿no? Bien, pues significa, hay empresas, o sea, la ley marca qué empresas están obligadas a auditar cuentas. Todas aquellas que tienen un nivel de facturación, de activos, de trabajadores determinado, automáticamente están obligadas a auditar cuentas. Las grandes, para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Todas están obligadas a auditar. Y las entidades financieras están automáticamente obligadas a auditar, sean grandes, pequeñas o medianas. Todas, porque su activo es el dinero de la gente. Por lo tanto, tiene que tener una supervisión extra. ¿Vale? Entonces, todas las entidades financieras tienen que ser auditadas de forma externa. Precisamente para que el auditor externo no venga y diga que tus cuentas no reflejan la imagen fiel del patrimonio, todas las entidades financieras tienen un auditor interno. Un auditor o un departamento de auditoría interna, que es quien revisa que
que todo está bien, pero no hace la misma labor. Y esto realmente es, aunque no sea mi asignatura, lo cuento. Por eso 2 minutos es importante. La auditoría externa en lo que se basa es ver los saldos, en ver que esas cuentas, esa tesorería, ese 572, cualquier cuenta del balance está bien calculada, ¿vale? Y hacen sus chequeos, sus conformaciones, sus conciliaciones, etc. Vale. La auditoría interna le da igual si las cuentas están bien o mal, si esa cifra es correcta o no. La auditoría interna lo que hace es revisar el procedimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando un banco concede un préstamo? Primero, ¿cuál es el proceso de concesión o no del préstamo? La inversión crediticia, ¿hasta qué punto estamos o no cumpliendo con los riesgos que marca el Banco de España? Una vez que lo concede, ¿cómo se le envía el dinero? ¿De qué cuenta a qué cuenta? A través del Banco de España. Según, pero puede ser, en función del tipo de préstamo, etc. ¿Cómo se da ese dinero? ¿Cómo se cobra? ¿Vale? ¿Cómo se lleva a cabo, por ejemplo, el plan de amortización? Ese cuadro, ¿quién lo elabora, cuándo y cómo? ¿Se le da publicidad? ¿Lo sabe el cliente? Es decir, revisan todo el proceso, desde que una persona va a solicitar el préstamo hasta que se le concede, lo cobra y se cancela, revisan todo el proceso. Y ahí se ve si hay un fallo o no. ¿Vale? Entonces, me da igual que luego las cuentas estén bien, pero yo reviso el proceso que has llevado a cabo. Si el proceso está bien, las cuentas van a estar bien. ¿Lo veis? Es un tipo de auditoría distinto. Entonces, revisan procedimientos, no tanto las cuentas. En auditoría externa se hacen las dos cosas. Te pueden revisar un poco el proceso, ¿vale? Porque en general, si ves que el proceso funciona, da por hecho que las cuentas van a estar bien, pero están obligados también a revisar cuentas finales. ¿Entendemos? Y luego viene inspección del Banco de España. Inspección del Banco de España, lo que comprueba es que tú cumples con toda la normativa, fundamentalmente de riesgos. ¿Qué pasó en la crisis de 2008? ¿Por qué quebraron muchos bancos? ¿Por qué hubo problemas de crédito? ¿Alguien lo sabe? Problemas de crédito hubo porque dieron mucho dinero que luego la gente no devolvió. Bien. ¿Quebraron los bancos o las cajas? Todos. Todo. Es que no se daban crédito para nada. Las cajas, como lo habían hecho peor, quebraron más. Pero en general el sistema financiero se puso en evidencia. ¿Vale? Aquí se decía, tenemos un sistema financiero Es que se daba mucho dinero. fortísimo y maravilloso. Jojo. ¿Cuál fue el problema? Que dieron crédito demasiado fácil. Vale. Es decir, no se cumplió con lo que Banco de España marca en materia de riesgos. Es decir, tú no puedes asumir determinados riesgos porque si no, la propia entidad está en juego. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, se daban hipotecas al 100%, se dan hipotecas al 110%. Tú te comprabas una casa de 150.000 euros y te dan de hipoteca 160.000. Y hasta las escrituras las pedían. Todo. Era maravilloso. Claro, con un contrato de chichinabo me acaban de contratar hace 2 meses. ¿Vale? Y lo daban con una alegría porque no pasa nada, porque como no para de subir la vivienda, claro, hasta que deja de subir y no solo no sube, sino que de repente cae un 30%. ¿Vale? Entonces, lo que realmente ocurrió fue que las entidades financieras no cumplieron con lo que había determinado el Banco de España en cuanto a provisiones de riesgos, pero ojo, que no rodó una sola cabeza, pero es que el Banco de España tampoco había cumplido, que tampoco lo he oído nunca jamás. ¿No hacían las auditorías? Sí, pero claramente no estaba bien hecho, el protocolo había fallado. Si la principal labor del Banco de España, o una de ellas, es supervisar la solvencia de las entidades de crédito, y las entidades de crédito estaban regalando créditos a cascoporro a todo el que pasaba por la puerta, pues el Banco de España no lo hizo bien. ¿Dimitió alguien?
Nunca jamás. En España no se O sea, que se puso el foco en los bancos, que los bancos efectivamente muchos lo habían hecho mal, muy mal, pero que nadie puso el foco nunca, que nunca lo he entendido tampoco, porque yo además es que soy auditora de banca, entonces esto lo sé un poquito, y digo, y nadie pone el foco en Banco de España, que esta era su labor. Pues nunca jamás en 3 años oí hablar del Banco de España, Además era alucinante, porque yo me acuerdo que... que había- cobra 200 o 300 mil euros el gobernador del Banco de España, que vamos, que se supone que sabe, se supone. Pues nunca, nada, aquí Banco de España, ¿cómo están las cosas? Pero eso pasa, es la cosa que decías tú antes, que si luego el gobernador del Banco de España está politizado, porque está puesto a dedo, Sí, parte político, pero que ya no estoy hablando de eso, es que nadie Es que dijo... realmente puesto a dedo ha sido por nuestra candidatura, por esta legislatura. Anteriormente no eran puestos a dedo. Teóricamente no. En el momento en que el nombramiento depende del Parlamento, ya está politizado. Es que eso es lo que debería cambiar, para empezar. O sea, que no dependa de ni un solo político. O sea, que los políticos todo lo que tocan la... Pero joder, sí. Es así, o sea, que no dependa de ni un solo político. Ya verás cómo iban a poner una persona realmente, sobre todo, que tiene que ser... ¿Sabes cómo se llama la ley que regula el Banco de España? Ley de Autonomía del Banco de España. Así se llama la ley. Ja. Ellos mismos Y el presidente del Banco de España es ahora mismo un ministro, anterior ministro. No tiene sentido. No tiene, o sea, es ley de autonomía. Tiene que ser autónomo el Banco de España. Precisamente para garantizar que da igual lo que diga el gobierno de turno, que da igual uno u otro que el de más allá, que si el gobierno hace algo que no es correcto para la solvencia del sistema financiero, el gobernador, que he dicho presidente, lo he dicho mal, el gobernador del Banco de España diga no, yo soy el garante de la estabilidad del sistema financiero, esto no se puede hacer. ¿Vale? Y que sirva como lo que tiene que servir. O sea, que cumpla su función. ¿No? No, pues no sé. Pero que cuando el gobernador metió la pata hasta el Corvejón, el gobernador y todo el sistema de inspección del Banco de España que permitieron esa situación anómala por parte de las entidades financieras, tampoco nadie dijo nada. No lo entiendo. Pero bueno. Bien, dicho lo cual, eso es el Banco de España. ¿Vale? Luego, esto ya nos metemos en... que me he ido aquí. Intermediarios financieros. Vale. Tenemos... intermediarios financieros son realmente todas las entidades financieras. ¿Vale? Se le llama intermediario por lo que os he explicado. ¿Para qué están las entidades financieras? Para hacer de intermediarios entre... gente con superávit y gente con déficit. Perfecto. Unidades económicas con déficit y superávit. Por eso se le llama intermediario, pero no porque sean un intermediario al uso como en comercio, ¿vale? Se le llama así, pero se refiere a todas las entidades financieras, bancos, cajas de ahorro, etc. ¿Vale? Bien. Entonces, pueden ser de 4 tipos. Los bancarios, que son lo que habitualmente conocemos como bancos, ¿vale? Que pueden crear dinero bancario. ¿Esto de que pueden crear dinero bancario, qué es? Ya os lo he explicado. A ver quién se acuerda. No empezamos. ¿Era eso? Desarróllamelo. Vale. Cuando vas tú y pides un préstamo, pero o ingresas un dinero a plazo fijo y a la vez el banco ese dinero se lo presta a alguien y luego a alguien y el otro Perfecto. pide otro préstamo y... ¿Eso qué es? El efecto multiplicador del que os hablaba, eso es crear dinero bancario. No, o sea, nadie ha venido a emitir más billetes, imprimir más billetes o toma, España, aquí tienes más dinero. No, es que por el simple funcionamiento del sistema financiero, el dinero se multiplica. ¿Vale? Y eso se llama creación del dinero bancario. Que el dinero es el mismo, pero lo tenemos a las 3 a la vez. ¿Lo veis? Esa labor solo la realizan los intermediarios financieros bancarios. El resto de entidades financieras no lo realizan. ¿Queda claro? Son una entidad de tarjetas de crédito o el ICO
u otro tipo de entidad no crea dinero. Crea dinero un banco, que se llama intermediario financiero bancario. ¿Esto queda claro? ¿Y crea dinero por qué? Porque los clientes depositan sus fondos y esos fondos se prestan a otros. Ahí es donde se ha creado el dinero. ¿Lo veis? ¿El de préstamo entraría en este...? Sí, es que préstamos son entidades financieras bancarias. Entidad de préstamo no existe. Sí, no me quiero coger de la vida. No, eso es distinto. Eso es de crédito. Eso es una entidad que es justo lo que voy a contar ahora. Entonces, ¿queda claro lo que es un intermediario financiero bancario? Es aquella entidad en la que yo puedo realizar un depósito y por tanto se crea el dinero. Es distinto a el tercer guión, donde me dice establecimientos financieros de crédito. Estos no crean dinero bancario. ¿Cuáles serían? Como Cetelem, por ejemplo, en su día. Por ejemplo, o sea, una que únicamente otorga créditos o leasing o cualquier tipo de producto financiero, pero yo no puedo tener un depósito en esa entidad. Pues sí que realiza una labor financiera, es una entidad financiera, ¿vale? Y otorga financiación, pero no hay creación de dinero bancario. ¿Lo veis? Porque yo no puedo abrirme ahí una cuenta a depositar mi Solo puede pedir dinero. Exacto. Entonces, ese es un establecimiento financiero de crédito, EFCs. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Luego están las entidades de dinero electrónico, que ya veremos, que son fundamentalmente las que tienen que ver con tarjetas, y ahora también las fintech, las Revolut, etc. Y el ICO, Instituto de Crédito Oficial, que no tiene nada que ver, y de hecho esto debería estar en el último punto. El ICO, que ya contaremos más adelante lo que es cuando lleguemos. ¿Vale? Estas son las 4 patas de lo que son los intermediarios financieros. ¿Vale? Venga. Los bancarios, os lo he puesto, esto lo he modificado. Dentro de clases de intermediarios financieros está la banca privada. Cuando os digo banca privada, no me refiero a la banca de inversión. Banca privada son los bancos de toda la vida. ¿Vale? El BBVA, el Santander, CaixaBank, etc. A eso me refiero con banca privada. Cajas de ahorro, lo he tachado, ahora os explico por qué. Y cooperativas de crédito. ¿Qué es una cooperativa de crédito? ¿Alguien lo sabe? Que se juntan entre varias entidades para hacer los préstamos, ¿puede ser? Antes de eso, ¿qué es una cooperativa? Una social. Primero, ¿qué es una cooperativa? Una social. Una agrupación de varias entidades. No, eso es Vale, un varias conjunto de cooperativas. individuos. Varios socios. Vale, hay cooperativas de primero y de segundo grado. De primer grado son que los cooperativistas son personas y cooperativas de segundo grado son cooperativas en las que lo que haces es asociarse distintas cooperativas. ¿De acuerdo? Las cooperativas de crédito en principio son cooperativas de primer grado, o sea que una serie de socios se asocian entre sí y crean una cooperativa. Cooperativas que conozcáis. Hay 14 tipos. ¿Cuáles conocéis? Pero suele haber algo social detrás de ella, de las cooperativas, ¿no? Eso ahora te lo explico. ¿Qué cooperativas conocéis? Tipos de cooperativas. Agrarias, perfecto. Cooperativa de viviendas. Más. Los coles ahora trabajan en régimen de cooperativas. Cooperativas De colegios. educación. Y eso no... De colegios. Es distinto. 14. 14. Vamos 3. Venga, vamos, venga, lluvia de ideas. Venga. Comerciales no hay, ¿no? Entonces lo de Mondragón, ¿qué? ¿Qué es eso? Lo de Mondragón, lo de Eroski y demás, que tienen una cooperativa de ¿Lo de qué? Eroski. Puede ser una... No sé. Cooperativas Es que no sé lo que De era. lo mismo. Es que lo vimos el año pasado, en empresa de administración. No, en empresa de administración no. A ver, hay cooperativas industriales, que son las que se dedican a la industria, o sea, sector terciario, hay sector primario, secundario y terciario, ¿no? Pues hay cooperativas en el sector primario, que son agrícolas, ganaderas, pesca. Sector secundario, pues agrícolas, o sea, las cooperativas industriales. Tú puedes montar una cooperativa que sea de fabricación de lo que sea.
El caso es que la cooperativa es un tipo de sociedad, igual que está la sociedad anónima, la sociedad limitada, la sociedad unipersonal y la sociedad cooperativa. Es cómo funciona esa sociedad. Eso es lo que cambia el hecho de que sea una sociedad con respecto a una cooperativa. ¿Para qué se crea una sociedad? Esto lo habéis visto, si habéis dado empresa y administración. ¿Quién os lo ha dado? ¿Que le llama ahora mismo? Nuria. ¿Qué? Nuria. Nuria, ya no está. No lo puedo decir. José Carlos. ¿Qué? José Carlos. ¿Cómo se llamaba? Que no lo era. Hace 2 años, entonces. Hace 2 años. Vale. ¿Qué diferencia una sociedad anónima de una cooperativa? Vamos a hacerlo más fácil. Que las sociedades anónimas no pagan lo que es su patrimonio si caen. Que los socios ¿Se son van a pagar trabajadores. ánimo de lucro? ¿Y la cooperativa sí? No sé. El objetivo fundamental de una sociedad anónima es Lucro, ¿no? maximizar el beneficio para obtener un lucro y cobrar un dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Eso es una sociedad anónima. Que aviso que no hay que demonizarlo, porque todo el mundo demoniza luego las sociedades, si las sociedades no vivirían. Bueno, sociedad anónima, sociedad limitada. ¿Y ahí sigue bajo tu patrimonio? Ha limitado. En la sociedad limitada está limitada a tu aportación, que son 3.000 euros. Por lo tanto, es como la sociedad anónima, pero... Más reducido. Exacto. En la cooperativa, ¿qué ocurre? Puede ser con ánimo de lucro o no, ¿no? En principio, las cooperativas... Para abastecerse entre ellas. Sí, las cooperativas se crearon para que, de forma que no haya un fin de lucro y maximizar beneficio, que no significa que sean una ONG. Ojo. O sea, la cooperativa, el objetivo de la cooperativa es dar trabajo a sus miembros o dar vivienda, en el caso de una cooperativa de viviendas, ¿vale? En el caso de un cole, una cooperativa de enseñanza, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién lo crea? El AMPA, el centro. ¿No? ¿Quién inicia una cooperativa educativa? ¿Los profesores? Un grupo de profesores. Un grupo de profesores son los que montan la cooperativa de educación, colegio, tal. ¿Lo veis? Y esos profesores, ¿qué han conseguido? Trabajo. O sea, al final es, no tengo un socio capitalista inversor que viene, planta el dinero, me contrata. No. Nosotros creamos este negocio, en este caso un colegio, y nos damos trabajo a nosotros mismos. ¿Lo veis? ¿Y qué ocurre con el dinero que genera ese colegio si tiene superávit? Que se invierte en el propio colegio. Eso es. ¿Lo veis? Entonces, esos socios, esos cooperativistas, esos profes, sí que tienen la potestad de ponerse un sueldo u otro. Y en función de eso, pues los resultados serán más o menos, etcétera y tal. Pero que el objetivo final, en principio, no es hacerse rico con un cole, sino darse trabajo Asegurarse. y cobrar todos mientras crean una... ¿Qué? En ese sentido podría causar beneficio, ¿no? No está fácil. ¿No? ¿Cómo? Hombre, Legalmente, o sea, sí. por sueldo, ¿sabes? Vale, perfecto, pero camuflar los beneficios, pero en tu sueldo puedes llegar a pagar hasta el 50 y pico % del IRPF. ¿Está limitado? No, a ver, que eso es un tema de fiscalidad. Tú por tu sueldo, por IRPF, Sí. ¿cuánto es el tipo de gravamen máximo? Depende de la comunidad. En Madrid es el más bajo, 46, en Cataluña está el 50 y no sé cuánto. ¿Vale? Pues si ese es tu objetivo, mal lo haces con la cooperativa, porque si el 50% se te va en IRPF de todo lo que ganas, monta una empresa que solo pagas el 30% en impuestos de sociedades. ¿Me explico? O sea, que por ahí, si lo haces así, es que no tienes ni flowers de fiscalidad y se te va a ir todo el negocio por Hacienda. Que Hacienda no perdona, ya te lo digo yo. ¿Vale? Así que no, por ahí no se va. Y legalmente los beneficios no se pueden ir a ningún lado. ¿Me explico? Eso es una cooperativa. Bueno, pues igual que hay todas esas cooperativas, echáis un vistazo a las 14 que hay, ¿vale? Están las primarias y secundarias, lo que os he explicado,
¿vale? Una cooperativa primaria es, pues, nos juntamos 5 para montar. Imagínate, yo veo ahí un terreno y quiero hacerme ahí mi casa, ¿vale? Pero, hombre, comprar el terreno, un terreno de 2.000 metros para una casa, pues va a ser muy caro. Pues prefiero, si el planeamiento urbano lo permite, en vez de hacer una casa, pues a lo mejor hago una pequeña urba, ¿no? De 4 casitas. 4 casas con su jardín. Siempre fue mi sueño hacer eso con mis amigas, ¿no? Cada una a su casa, jardín, lo mismo, que los niños se peguen entre ellos y nosotros tomando el café. Y tocamos una campana para la cena. Maravilloso, maravilloso. Vamos, que lo tenía más que visto. Lo que pasa es que no es tan fácil que vendan parcelas segregables para que, ya no sé, para que tú puedas coger una parcela de 2.000 metros y segregarlo en 4 parcelas de 500. A menos en Madrid es muy complicado. Pero era la idea. Dime que no está guay. Nos juntamos aquí las 4 y cada perfecto. Para hacer eso, ¿cuál sería la promotora? ¿Quién hace eso? Puedes contratar una promotora o puedes montar una cooperativa de viviendas. Pues nos ponemos las 4 para ahorrarnos, porque si tú contratas una promotora, esa promotora te lo va a hacer todo, pero se lleva su 30% de beneficio, o 20 o 40, ¿no? Si lo haces tú, nadie se lleva nada. Es como todo. Contratas a alguien para que te pinte la casa, lo pintas tú. Siempre va a ser más barato si lo haces tú, ¿no? Pues en el caso de las viviendas es eso. Cojo y digo, cooperativa de viviendas. Las 4 nos cogemos, nos asociamos, montamos una cooperativa. Esto lógicamente es muy... Montamos una cooperativa y con nuestro dinero creamos las 4 casas, no estamos pagando, contratamos ya a una constructora, a un albañil, o no, mira, yo que soy arquitecta, yo soy no sé qué, yo no sé cuánto, lo hacemos entre nosotras, contratamos albañiles tal y nos ahorramos esa promotora. Pues mira, nos va a salir un 30% más barato como poco, y un 30% de una casa de 100.000 euros, pues son 60.000. ¿Vale? Eso, por ejemplo, es una cooperativa, en este caso de viviendas, que en vez de 4 puede ser de 40. De empleados públicos o cooperativa de empleados del metro. Todo eso existe. ¿Vale? Entonces, así se forman las cooperativas. Termina la obra, se entrega la llave, se disuelve la cooperativa. No os acordaréis, en los años 80, por ejemplo, hubo un escándalo por una cooperativa de viviendas de un sindicato que se dedicó a vender viviendas de una promoción, es que el nombre era muy famoso entonces, ya no me acuerdo. No me acuerdo. Y nunca las hicieron. Y luego los cooperativistas, los que habían puesto el dinero, nunca más vieron su casa. Fueron pagando. ¿Qué? No vieron su casa ni su dinero. Claro. Es que fue algo muy famoso. Igual, ¿por qué ocurrió? Pues porque no había una buena supervisión de este tipo de entidades, ¿vale? Ahora se supone que está más regulado. Pero, de nuevo, son cooperativas y por tanto un poquito más difícil de supervisar. En el caso de lo que nos toca, las cooperativas de crédito, ¿qué van a ser? Eso con varios bancos, ¿no? Varios bancos no, personas. Eso. Esto, las cooperativas de crédito se crearon hace 100 y pico años, sobre todo en entornos rurales. Tú, en un entorno rural, tú necesitabas un crédito para iniciar una explotación agrícola y es que a lo mejor en tu pueblo ni siquiera había un banco, ¿vale? No existía internet, por supuesto, ni nada parecido, hace 100 años. Pues, ¿cómo conseguías financiación para tu explotación agrícola? Pues lo normal es que no la tuvieras, por tanto no podías llevar a cabo nada. Entonces se creó la figura en España de estas cooperativas de crédito que fundamentalmente eran en el entorno rural, que luego se pasaron a llamar cajas rurales. ¿Os suena eso? Las cajas rurales son cooperativas de crédito que se juntaban pues 50
agricultores de un pueblo, de Benicàssim, por ejemplo, y creaban entre ellos una cooperativa de crédito. ¿Y qué hacían? Un poco más o menos que se daban crédito entre ellos. Ahora yo necesito, ahora yo no, ahora yo tal, y aportando cada uno una cuantía a esa cooperativa, había un fondo común que prestaba a sus socios. Entonces, para formar parte de la cooperativa, tú tenías que hacer tu aportación, ¿vale? Ya formabas parte de la cooperativa de crédito y eso te permitía solicitar créditos a la cooperativa. Luego eso se abrió a terceros y al final acabaron funcionando como un banco. Y eso son las llamadas cajas rurales. ¿Os sonaba esto? ¿Lo conocíais? La historia no. ¿Qué? La historia no. Vale. Porque es una caja rural, sí, pero... Vale, pues viene de ahí. O sea, bueno, y es que hoy por hoy siguen siendo eso. La Caja Rural de Almería, Cajamar, es una cooperativa de crédito. ¿Vale? Entonces, las cooperativas de crédito se salvaron de la quema cuando la crisis financiera. Las que no se salvaron fueron las cajas de ahorro. ¿Sabes cuántas cajas de ahorro había en España en el año 2000? Caja Madrid. ¿Era una? Te quedan 79. A ver. Así que puedes empezar. Había 80 cajas de ahorro y otras tantas cajas rurales. ¿No? De hecho, ahora se sigue viendo. Con el tema de se está simplificando el mercado, cada vez hay menos bancos, se están fusionando entre todos y demás. Es lógico, había una atomización del sistema financiero. ¿Por qué? ¿Por qué existía en España una atomización? ¿Alguien lo sabe? Porque había negocio. Lo puede haber igualmente. Luego cuando mis hijos me preguntan, ¿esto para qué lo tengo que estudiar esto para tal día? Porque luego llega un momento en la vida en que tienes que cruzar todos los datos para entender las cosas. Pues esto es igual. En España, y también explica un poco por qué somos como somos, era fácil moverse de un lugar a otro. Salir de Galicia, por ejemplo, era sencillo, hace 50 años. Estaban los Montes de León, no había un túnel, por ejemplo. Mi autopista hasta hace relativamente poquísimo. Yo he visto terminar la autovía que llegaba a Galicia. Era una carretera que no os podéis imaginar el mareo que te podía dar llegar a Galicia. Y cuando digo Galicia es moverse en general, o tira para Andalucía, que tenías que cruzar de Peñaperro. Claro, es que los que lo hemos hecho unas cuantas veces... La carretera antigua de Peñaperro se puede cruzar. Bien, entonces, ¿sabéis cuál es el...? No es el más, pero bueno. El país con mayor orografía de Europa, montañas. El primero es Suiza y el segundo somos nosotros. ¿Vale? Esto que parece una chorrada hace que seamos como seamos en todos los sentidos. ¿Por qué también hay menos sentimiento muchas veces de nación y muchos más nacionalismos? Porque realmente hemos vivido más separados unos de otros que en países que son totalmente llanos. En un país que es completamente llano, ha habido mucha más transferencia de personas, mercaderías, bienes, negocios y de todo. Aquí, hasta hace 100 años, hemos vivido mucho más aislados unos de otros, entre otras cosas por la orografía. Pero la política también tenía que ver. Sin duda, sin duda. Somos el país. Digo, desde el punto de vista antropológico y cómo, o sea, qué pasa en el siglo XVII, siglo XVIII, o sea, que no había tanta gente que pudiera moverse fácilmente por las dificultades del terreno. Y encima somos los últimos de Europa, estamos en la esquinita. Es decir, por ejemplo, por Francia o por Alemania está pasando gente de todos los países, por ejemplo, camino de España o camino de... Nosotros estamos aquí en la esquina, entonces hemos tenido menos influencia externa, que encima tenemos los Pirineos que nos aíslan del resto, con lo que eso tampoco ayuda, y luego entre nosotros también muchas veces hemos tenido esa situación. Entonces, esto que parece una chorrada, financieramente también se ha notado siempre. No era tan fácil irte a la capital o a no sé dónde a por un préstamo o por un crédito. Simplemente es que no había bancos en todos los pueblos, ¿vale? Entonces, por eso se crearon tantas cajas de ahorro y por eso se crearon tantas cajas rurales, pero porque es que se crearon hace 100 y pico años.
¿vale? Y se crearon para que esa zona, esa población, esa comarca tuviera una entidad financiera que les diera crédito y pudieran funcionar. ¿Lo veis? Lo que pasa es que eso se creó así, pues hace 100 años fueron poco a poco creándose las distintas cajas rurales y las distintas cajas de ahorro y en ningún momento hubo necesidad de cambiarlo. Pero la realidad es que en España en el año 2000 había 200 entidades financieras, 100 y pico, y lo que menos había eran bancos, fíjate, y lo que más había eran cajas de ahorro y cajas rurales. Pero las cajas de ahorro, ¿cómo nacen? Porque... Ahora lo sé. ¿El que se ha ido? Si no se escucha, vamos a ir a compartir la pantalla. Sí, me dicen que sí, que ya. A lo mejor ha sido por la red. Vale, ¿qué ocurre con las...? ¿Me estáis oyendo, no? ¿Sí? Vale, perfecto, sí. ¿Qué ocurre con las cajas de ahorros? ¿Alguien sabe lo que era una caja de ahorros? En principio también era una entidad, no es como una cooperativa, no lo formaban cooperativistas, lo podían formar distintas asociaciones. Dentro de las cajas de ahorro había todo tipo de cajas de ahorros fundadas por todo tipo de asociaciones de toda clase y condición, muchas públicas. Había cajas de ahorros vinculadas a la comunidad autónoma de turno, al ayuntamiento de turno, a la iglesia, a cualquier tipo de entidad, a la diputación, sabemos que es una diputación, ¿no? Es decir, había cajas de ahorros formadas por muchas instituciones distintas y por tanto, y ese era el principal problema, ¿quiénes estaban en los consejos de administración de las cajas de ahorros? Los políticos de turno. Fundamentalmente, ¿vale? Estaban muy poco, no siempre eran políticos, pero en general no era gente formada porque los requisitos para crear una caja de ahorros eran muy distintos a los de un banco. Entonces, un banco está mucho más profesionalizado y el consejo de administración de un banco está formado por gente muy competente. Y de hecho cuesta mucho entrar ahí. Si otra cosa, luego cobras una pasta, pero para entrar ahí, ¿vale? Pero en el caso de las cajas de ahorro, ¿no? Entonces, en las cajas de ahorros tenías al consejero de Economía de la Comunidad Autónoma de turno, al vicepresidente de la Diputación, incluso a un obispo, a quien fuera y a quien le tocase. ¿Que tenían conocimientos financieros? Ninguno. Y esos eran los que dirigían la entidad. ¿Vale? Y para trabajar en esa caja de ahorros, ¿qué había que hacer en muchos casos? Opositar. Es que en las cajas de ahorro había algo parecido al funcionariado. Pues imaginar cómo funcionaba aquello. En el momento en el que tú, una vez que entrabas, ya tenías trabajo para siempre, si vendías bien y si no vendías también. Si dabas préstamo bien y si no, también. Telita marinera. Pues sorprendentemente, aguantaron hasta el 2008, hasta el 2010 aguantaron. Insisto, yo que he auditado cajas de ahorros, sorprendentemente aguantaron hasta entonces. Hasta que, como todo, vinieron mal dadas, el sistema desde abajo hizo así, crack, y se cayó todo aquello que no funcionaba. Y la caja de ahorros no funcionaba. ¿Vale? Entonces, pues, de nuevo, Banco de España, supervisor de las entidades bancarias, incluidas las cajas de ahorro. Levanta la mano. Pues aquí no pasa nada, señores. Uy, me han cerrado todas. Uy, qué problema. ¿Y entonces quién tuvo que venir a rescatarlo? El gobierno de España. ¿Con qué dinero? Con el de todos los españoles. Con el nuestro.
Pero es que, ¿qué pasaba si no rescataban esas cajas? Y todo el sistema financiero español. Claro, es que todo el dinero o sea, todo el que tuviera dinero en esas cajas lo perdía. Estoy hablando de la de Alicante, la de Valencia, la catalana, la de Madrid, la de todas. O sea, estoy hablando de todas las cajas de ahorros. Es que fue un problema estupendísimo. No existía el FROB, no existía un mecanismo como existe ahora de garantía de depósitos, no existía nada. Entonces, ¿cuánto dinero implicaba que cayera una caja? Que eso es algo que la gente tampoco entiende o no entendía. Quiero creer que vosotros ya sí. Si cae una caja, ¿cuánto dinero se pierde? Todo el capital que tenga la gente allí metido ahorrado, todos los préstamos que se hayan concedido, todo. Claro, y aquí es donde entra lo del proceso de creación de dinero, ¿vale? Es decir, no es solamente el dinero que tenemos en la caja. No, es que hay un proceso de creación de dinero bancario que hace que ese dinero está multiplicado. Si quiebra todo. No son los 100 millones que hay depositados en la caja, son esos 100 millones más todo lo que eso está multiplicado en otras cuentas y en otro tipo de productos. ¿Lo veis? Rescatar eso implica muchísimo más dinero que los 100 millones. ¿Vale? Entonces, eso es que quebraba el sistema. Si se permite que quiebre las entidades financieras. Por eso, de nuevo y una vez más, ¿dónde había estado el Ministerio de Economía y dónde había estado el Banco de España? O sea, el supervisor es el Banco de España, pero encima del Banco de España está el Ministerio de Economía. ¿Dónde estaba para llegar a eso? Ahora quedan 2 cajas de ahorros. De las 70 solamente quedan 2. ¿Vale? Y Cajamar es una caja rural. Me acaba de decir antes. Fíjate. Cajamar, que suena, es una caja rural, no es caja de ahorros. Creo que la que queda es la de... Lo vi el otro día para contároslo, pero como no lo conté el otro día ya se me ha olvidado. Juraría que son no conocidas. La de Pollensa y no sé qué más. Ni me acuerdo. Y la laboral, creo. No estoy segura. Si alguien lo mira y me lo dice, quedan dos cajas de ahorros. Caixa Pollensa y Caixa Ontinyent. Ah, la de Ontinyent, esa es. O sea, las dos están en Cataluña. No, Cataluña y Valencia, para que veáis. Ya está. Esas dos son las únicas de las 70 que había. ¿Vale? Eso en cuanto a cajas de ahorro. Cajas rurales o cooperativas de crédito sí que quedan. Menos, pero quedan. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí? Las cajas de ahorro, ¿qué hacían con su beneficio? ¿Se lo repartían entre los directivos? No. Lo reinvertían. Legalmente no. Legalmente no, ahí la... Legalmente no. Que lo hicieran, pues hay algunos que están en la cárcel por haberlo hecho. A través de tarjetas blancas o lo que fuera. ¿A qué me suena de eso? Ya está. Pero las cajas de ahorro, ¿qué hacían con su beneficio en caso de tenerlo, que lo tenían? ¿Alguien lo sabe? Tenían las fundaciones. Es decir, la obra social, la Caixa, ¿os suena? ¿O la obra social de Caja Madrid? Eso era el resultado del beneficio de las cajas de ahorro. Realmente a la sociedad, y es una pena que se haya hecho las cosas tan mal, porque a la sociedad le beneficia, sin duda, muchísimo que hubiera cajas de ahorro, si hubieran estado bien gestionadas. Claro, como todo, si tú pones al peor de la clase a llevar una entidad de miles de millones, pues tú mismo. Pero la realidad es que las cajas de ahorro llevaban a cabo una labor social que era estupenda. Por eso también había cajas de ahorros de la Iglesia y de ONGs y de tal, porque es que el objetivo de la caja de ahorros no era obtener un beneficio para que se llevasen un dividendo, sino obtener un beneficio para reinvertirlo en la sociedad a través de la obra social. Entonces, realmente la idea era estupenda. Y Caja Madrid duró 150 años. ¡Qué cagada! ¡Qué pena! ¡Qué triste que se lo hayan cargado! Porque estamos hablando de que teníamos 70 ONGs infladas de dinero con dinero que nos revertía a la sociedad, a nosotros. Pues eso se ha perdido.
Y ahora ya ese dinero pues se lo lleva el Santander, el BBVA, CaixaBank, bancos, cuyo dinero son dividendos que se llevan los socios, los accionistas y los consejeros. Y chimpún. Y la sociedad real. De nuevo, qué pena. ¿Y oís que esto esté en el debate de la sociedad y que se hable de esto? ¿No, verdad? Porque no se habla de lo que hay que hablar contra. Esto nos ha perjudicado como sociedad muchísimo. Yo creo que Pues nadie, nunca lo he oído. Es que no oigo nunca decir qué pena, qué cagada es el sistema financiero. Si es que lo único... ¿Qué? Que tampoco la gente estamos educados financieramente. Porque no interesa. No les gusta, pero Porque no interesa la formación financiera. Que debería empezar en la ESO. No interesa que la gente sepa, porque si supiera esto, la gente diría, ¿pero qué estáis haciendo? Si es que lo único que se está hablando últimamente de bancos es lo de la fusión de lo de Sabadell con el BBVA. Politizado. Es lo único. Politizado como todo. Aquí solo se habla de lo que quiere el político de turno. Es tristísimo, pero es verdad. Yo, por ejemplo, yo sé que es una carrera. Yo he estudiado toda la vida en una biblioteca de Madrid. O sea, en los pueblos donde no había biblioteca, porque el ayuntamiento no había querido gastarse el dinero en bibliotecas porque ya lo habían hecho en cualquier otra chorrada de turno, lo hacía Caja Madrid, por ejemplo. En un montón de pueblos de la Comunidad de Madrid había biblioteca y en algunos casos biblioteca 24 horas, era fenomenal, para estudiar, para los que lo dejamos todo para el último minuto. Era maravilloso. Pues todo eso ha cerrado. Y digo eso como 1.000 millones de obras sociales de la Caixa, de Caja Madrid, de un montón de Cajamar, que hacían una labor fundamental con mujeres en situaciones complicadas, con 1.000 historias, que todo eso se ha caído. Hombre, los bancos a día de hoy siguen teniendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, tienen fundaciones, pero que no, su beneficio no revierte en la sociedad, porque su objetivo, como buena sociedad anónima que son, es maximizar su beneficio para repartir dividendos. Es que ese es su objetivo. Tú no puedes llegar como consejero delegado del BBVA y decir, señores, vamos a abrir colegios en los pueblos abandonados. A ver si así llega... No. Hombre, de hecho, escuelas culturales también. No interesa. Eso lo hacía la caja. No, la Caixa, el museo de la Caixa Barcelona. Y ese museo lo abrió la Fundación La Caixa cuando era una caja rural, una caja de ahorros. Ahora jamás lo habría abierto porque ahora es un banco. Ahora como mucho lo mantiene, pero no le pidas, porque su consejo de su junta de accionistas, tú dile, oye, que este año no repartimos dividendos, que vamos a montar un museo en Tarragona. A ver qué te dice. No, yo quiero mi dividendo. Ya no soy una caja de ahorros. ¿Entendéis? Una pena. Vale, y ya me callo que si no, no corregimos. Sí, por Dios. Nos quedamos en cooperativas de crédito. ¿Me lo recordáis el próximo día? Aquí para empezar con el tipo de operaciones, ¿vale? O sea, que es que al final en diapositivas no avanza nada. Qué raro. Vale, listo. Vamos con la... Vamos con la... práctica. Venga. Tema 2, vamos a la práctica. Había dicho 1 y era la 2, ¿no? La que nos tocaba. Es que he dicho la 1 sin pensar. Venga. Una pregunta antes de nada, Esther. Dime. ¿No hay ninguna forma de que podamos colgar los ejercicios sin resultado? Es que a mí me molesta mucho el resultado. Sí, yo puedo colgar siempre, primero sin solución, otro con solución No, y, sí. Porque a mí... y el que no quiera que abra el de sin solución. No me importa. ¿Vale? Lo que pasa, Esther, perdona, que en este ejercicio estaba una media. ¿Cuáles habíamos hecho de aquí? Ninguno, ¿no? Vale. Así que eso es todo lo que sí sé. ¿Qué? No verán. Así llega al 3. Pues yo el 2 no lo sabía hacer. Venga, vamos. A ver si me olvido el lápiz o si me olvido.
pues con el dedo. Deseamos invertir un capital de 10.000 euros durante un periodo de 3 meses. ¿Cuál será el montante? ¿Aquí a qué se refiere? El capital final. Muy bien. Si se aplica un tipo del 8% anual a interés simple. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el nombre y apellido, el porcentaje anual. Y nos lo está pidiendo para los trimestres solo. Vale. A ver, para que veáis. A ver si se ve así. Ejercicio 1. Tenemos. Momento 0. 1, 2. Estamos hablando de una capitalización de 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo en el momento 0 10.000 euros. ¿Sí? Sí. Los capitalizo 3 meses y me piden en cuánto se van a convertir esos 10.000 euros. Esos 10.000 euros de hoy, dentro de 3 meses, ¿cuánto va a ser? ¿Vale? Entonces me están pidiendo C sub n. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues entonces sería C sub n, yo sé que es C sub 0 por 1 más n. ¿Tenemos C sub 0? Sí. ¿Tenemos n? Sí. ¿Y tenemos i? Sí. El 10%. O el 8%. El 8%. Perfecto. ¿Algo que añadir? ¿A qué te refieres? ¿Puedo sustituir todos los valores? No, pasar los meses a años. El trimestre y lo que te está diciendo es el porcentaje anual. Primero tendrás que cambiarlo. Efectivamente. Yo tengo el tiempo en meses y el tipo de interés En años. En años. anual. Por lo tanto, yo no puedo sustituir valores. Yo tengo que hacer un cambio. ¿Qué cambio? La fórmula de los intereses. Tú cambias el interés y lo pones en qué. He calculado el interés que sería al trimestre. ¿Tú lo has hecho por trimestres? Sí, yo lo he pasado a trimestres. Vale, pero entonces tú has hecho 2 cambios. A ti te dan el tiempo en meses y te dan el tipo de interés anual. Y coges y dices, vale, pues paso todo a trimestres. Es correcto, pero estás haciendo 2 cambios. Negativo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Que en la N en vez de 3 meses pones 1. Ahora sí, ya vuelvo. ¿Ya ha vuelto? Sí. Se te ha quitado el compartido, pero bueno. Entiendo la misma. Ahora sí. Venga. Vale, lo que os decía. Venga. Lo que os decía, que en este caso es un cambio muy sencillo, pero que lo que yo no haría nunca es cambiar las 2 cosas. Si ya me dan el tiempo en meses, pues cojo el tipo de interés y lo paso a mensual. O si me dan el tipo de interés en anual, pues cojo el tiempo y lo paso a años. Que hagáis un único cambio, que no hagáis 2 cambios. ¿Que en este caso es fácil y te va a dar lo mismo? Sí, pero es que nunca te vas a encontrar un ejercicio tan fácil. Entonces, simplemente que tengáis en cuenta que no hace falta cambiar los 2, que lo normal es cambiar uno. ¿Vale? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, puedo pasar los meses a años. Seguro que no lo ha hecho nadie, pero bien, pues también. O el tipo de interés que está anual, lo paso a mensual. ¿Cómo hago el tipo de interés mensual? Pues hago I12 es igual a ¿qué? I12, estoy con el interés, no con el tiempo. Al interés te da fácil. 0,08, ¿no? 0,8. Entre 12, ¿cuánto da eso?
0,0066. 66 periodos, ¿puede ser? 0,006 periodos. ¿Vale? Eso lo guardo en la memoria. Ojo. Sí, ostras. Claro. Lo guardo en la memoria porque tengo que utilizar todos los decimales. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hago ahora? Me suene. ¿Qué me da? ¿Es eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué has roto? Claro que sea el lápiz, que sea así. Ya lo he hecho. Prueba otra punta. Quinte. A ver, digo que quinte. Qué bonita. ¿Has visto? Es verdad, este es el que usaba el año pasado. C sub n es igual a C sub 0, son 10.000 euros por 1 más n en meses, que es 3, por el tipo de interés mensual, 0,006 periodo. ¿Lo veis? Y eso os tiene que dar 10.200. ¿Correcto? Que no hemos cambiado el tipo de interés, sino que hemos cambiado el tiempo. Pues perfecto, dejo el tipo de interés en anual, 0,008, y el tiempo pues sería 3 entre 12, lo que 0,25. pues ya está. ¿Lo veis? ¿Entendido? Y en todos los casos me tiene que dar 10.200. Y tú que has cogido el tipo de interés trimestral y el tiempo trimestres, te ha dado lo mismo. ¿Cómo? ¿Sí? No hay dudas, ¿no? Vale, vamos con el siguiente. ¿En casa tampoco hay dudas? ¿No? Perfecto, pues venga. Vanessa, pero te ha dado igual, ¿no? Si te ha dado lo mismo, o sea, es que hay 20 maneras, por eso, hay 20 formas de hacerlo. Siempre va a pasar. En matemáticas financieras siempre vais a encontrar muchas formas de hacer lo mismo. Y no pasa nada. Mientras os dé igual, es correcto. Vamos con el 2. En el ejercicio 2 tengo resolver el ejercicio anterior para un periodo de 90 días. Comparar con el resultado anterior, explicar las coincidencias o diferencias. Bien, esto es uniendo a lo último que os expliqué el otro día del año civil y el año comercial. ¿Recordáis? Suficiente. ¿Qué es el, ¿qué es suficiente? ¿Qué es el año comercial? 360 son 12 meses de 30 días. ¿Y el año civil? El real, el de verdad. 365, que es... ¿cuántos días tiene enero? 31. Febrero. 28/29. Marzo. 31. Abril. 30. Mayo. Junio. 31. Junio 30. Julio 31. Junio 30. Julio. 31. Agosto. 31. Septiembre 30. Octubre 31. Noviembre 30. Diciembre 31. No lo vuelvo a contar. Esta no lo sabemos, por favor. Por favor. ¿Vale? Venga, ahora ya no me hablan de 3 meses, me hablan de 90 días. Y eso es igual que lo que hemos hecho en el ejercicio 1 o no. Sí. Depende. Yo pensé de la manera, lo he partido por 300. Porque has considerado año comercial. Pero si yo te digo que es año civil, 3 meses no es 0,25 años. Esa es la diferencia. Es decir... A ver, yo he partido los 90 días por 365. Y lo que me da, lo he hecho de la misma forma de capital final. Capital final, capital inicial. ¿Y cuánto te ha dado? 10.197,8. Vale, por lo tanto no te da lo mismo que en el ejercicio anterior. Es lo que te estoy diciendo. Es el mismo ejercicio. Pero en el ejercicio anterior... El resultado me ha dado ese, ¿no? No, el ejercicio anterior me daba 10.200. Ah, sí. A eso me refiero. Dices 90 días.
pues 90 días es lo mismo que en el ejercicio anterior, que eran 3 meses. Pues no. En 3 meses, si es año comercial, sí que son 10.200, pero si es año civil, no. Siempre que te pregunten en día, ¿se refiere al año civil? No, me lo tiene que decir. Sí. Si no te Sí, lo dices, sí, si no te lo sí. dices, año civil. O comercial según el tipo de operación. Y No ayuda. Ay, pero es que no me trae... Ah, sí, que tengo aquí los pañuelitos que me los dejé el otro día. a la hora de comprar, Yo no lo he entendido. Porque a la hora de pedirme 90 días, son 90 días, sea año civil o año... No, de hecho era verdad de tesis. A mí es lo que me ha descuadrado, porque yo el otro sí... 90 días en un año civil no son 3 meses, son 90 días. ¿Que no es lo mismo? Es que yo pensaba que los 90 días son 3 meses. Es que 90 días no son 3 meses. Y me he quedado, le he dado vuelta, y de ahí no salí, y no pude hacerlo por eso. Pero es que 90 días no son 3 meses. Porque si hablamos de julio, agosto y septiembre, 90 días no son 3 meses. Acaba el 28 de septiembre. 92 días. y esto, No se puede. tú cuando, por ejemplo, te cuentas el dinero para que te den tanto por ciento, cuenta el mismo día en el que tú ingresas, Según la operación. ¿sabes? Según la operación, y eso en el próximo tema, que vamos a ver cuentas corrientes, explicamos eso. Así que te lo cuento. Que por eso no sé Sí, qué beneficio me ha dado €1 de diferencia. Yo pienso que es por eso. Ya lo explicaré. Entonces, que si no, nos adelantamos. Entonces, lo que quiero deciros es que según el tipo de operación, va a ser año civil o año comercial. Y me lo tiene que indicar. Y si no me lo indica, ya os diré yo cómo tenéis que adivinarlo. Si es uno u otro. ¿Vale? Es que la realidad es así. Maléfica. Me tenía que haber venido con mis cuernos de Maléfica. Entonces, la realidad es así. Es decir, tú cuando vas a un banco, no sabes si te está aplicando civil o comercial. Porque, entre otras cosas, el Banco de España no lo ha determinado. Cosa que tampoco entiendo. Eso es manera que liquidarlo, yo creo. Eso os lo explicaré cuando lleguemos a la cuenta corriente que vais a explicar. ¿Vale? Pero... Bien. Ahora mismo está así. Entonces, año comercial, no hace falta que lo haga. Es igual que en el ejercicio 1. Todo el mundo lo entiende, ¿no? Porque si es año comercial, 90 días son 3 meses, que es lo que hemos hecho, y por tanto es igual. La diferencia es cuando se trata de año civil. Si es año civil, un año son 365 días y por tanto n no va a ser 0,25. ¿Vale? No puedo decir alegremente 0,25. Ya. Y no puedo poner 3 meses, porque no son 3 meses, son 90 días. Y por tanto la I la tengo que cambiar. O dejo la I en anual y tengo que cambiar los días a años. ¿Qué sería dividir 360 entre...? Ahora lo hago. ¿Veis a qué me refiero? Yo puedo dejar, que a mí me parece lo más fácil, la I en anual, ¿no? Y el 8%, dejo la I en anual, entonces yo tengo que pasar la N a años. En vez de dejarla en días, la tengo que pasar a años. Y en ese cambio es donde tengo que diferenciar si es año civil o año comercial. ¿Cómo es el cambio? Yo digo, un año, o sea, 365 días es un año. 90 días X. Así es como hago yo el cambio en caso de año civil. Y en caso de año comercial, pues donde pone 365, pondría 360. Ostras, es que me obcequé en los intereses. En cambio, el tipo de interés también se puede. Y ahora te lo sé, espera. Este me salió. Que también se puede, y ahora te lo cuento. Y esta práctica 2, tiene 2 objetivos. Uno, que os acostumbréis al año civil y al año comercial, y otro es que os acostumbréis a cambiar indistintamente la N y la I. Que no cambiéis siempre la N o no cambiéis siempre la I, porque a mí me gusta más cambiar la N o la I, sino que sepáis cambiar las dos cosas porque estáis obligados sí o sí a cambiar las dos cosas años después en todas las operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que aprender a hacer las dos. Por lo tanto,
¿Cuánto es X? 0,246575. 90 entre 365, que son 2465. ta, y el ta significa Guardarlo en la memoria. guardarlo en la memoria. Ahora veis por qué os insistí tanto, ¿no? Esto hay que guardarlo en la memoria. Y ahora, cuando yo me voy a la fórmula, ¿qué hago? E sub n es igual a 10.000 por 1 más n. 0,2465 por 0,08. ahí. Si os fijáis, estos son años y esto es anual. ¿Lo veis? Y esto es igual a 10.197, ¿qué más? 26. Esther, ¿te puedo hacer una pregunta, por favor? Esther. Nos tiene silenciados, no nos oye. Vaya. ¿Entendido? Ahí ya redondeas a los decimales. Ahí, al En final el del resultado. todo. Vale. Mientras tanto, todo con todos los decimales. Y el resultado final es el que dejo con 2 decimales. Sea tipo de interés o sea dinero. ¿Hasta aquí bien? Tiene una duda esa. A ver. A ver, Sara, que pongo el sonido. Dime. Sí, una duda. Cuando te desarrollemos un ejercicio y haya estos resultados de 0,246575, ¿cómo te lo ponemos? O no va a haber este tipo en un examen, me refiero, por ejemplo. A mí, como lo he hecho yo, si te Vale. fijas, yo he puesto 0,2465 puntos suspensivos. Pero Con eso bastaría, ¿no? Vale. sí, lo que es de cara a ponerme en el examen, pero vamos, que es que yo en el examen te veo bien el resultado. O sea, que es que me da vale. igual. O sea, tú vas a poner Vale. todos los decimales, aunque pongas 4, 2 decimales te valdría. sí, y puntos suspensivos es correcto. Si luego tú lo has llevado a la calculadora, o sea, a la memoria, y el resultado está bien, me parece fenomenal. Ahora, me pones todos los decimales y luego el resultado está mal, pues adiós. Lógico. Gracias. ¿Vale? ¿Entendido, Sara? Sí, gracias, muchas gracias. Nada. Vale. Vamos con el 3. ¿Cuál será el montante que se obtendrá al cabo de un trimestre, 4 semanas y 5 días por colocar un capital de 5.250 al 7 por 1 anual? 7 por 1 es lo mismo que 7%, ¿no? Sí. Es lo mismo que el 7%, ¿vale? A interés simple. Pero nos tenemos que ir acostumbrando a que no lo podemos encontrar de todas formas. El 0,007 por 1 es lo mismo que el 7%, ¿vale? Entonces, es decir, se trata de una capitalización de trimestre, 4 semanas y 5 días. ¿Cómo hacemos eso? Con todos los días. Yo he ido calculando primero el trimestre, luego el mensual y luego los días. ¿Varias capitalizaciones? Sí. Y luego lo suma todo. ¿Cada vez? Sí. Pues ya está, está complicada la vida. Sí, pero quería asegurarme, tío. Yo con todos los días, pero me da 2 euros por debajo. A mí me da casi, ¿verdad? A mí me da 2 Igual euros que por a ti. debajo. Bienvenidos. Casi, dices, es Bien, casi. vale, aviso y bienvenidos a Matemáticas Finales.
financieras no puede declarar ni un euro. Esto es como lo de la auditoría interna de procedimiento. Si el procedimiento está bien, la cifra final es exacta. Porque usamos todos los decimales en la calculadora y por tanto tiene que dar exacto. Tú dile en un banco a un cliente, un euro más, un euro menos. Claro, Pues lo mío, el otro día estaba llevando con un proveedor y le está diciendo, bueno, pero entonces, claro, esto no me lo has incluido, entonces esto, la factura sería distinta y tal. Y dice, hombre, por 500 euros no nos vamos a quedar. ¿Cómo? 500 euros. Claro, ¿A qué nivel controla ese? Claro. Eso es mucho. Claro. Y me quedé yo así, digo, sí, el director además se ponía a dar ese, digo, yo me peleo por mucho menos. ¿Y qué palabra, no? Sí, sí. Y digo, yo me peleo por mucho menos, estamos locos. Pues eso, tú dile en un banco a un cliente, arriba o abajo, Un montón de operaciones es mucho dinero dan también. 1.002 euros. no. Y de hecho, sois banco y aquí estamos aprendiendo a ser banco, ¿vale? Si el día de mañana estás en un banco, Oye, ¿qué no contamos? podéis desviaros un euro, lo siento, no es viable. Así que os tiene que salir clavado. Clavado. Que yo me pueda haber equivocado en Vale, la pero- solución, que no lo sé, pero... Yo creo que sí. Yo creo que te has equivocado. Yo todavía mejor. Sí. Pero que os tiene que dar clavado al céntimo. Dicho lo cual, vamos a hacerlo. Vamos a votar. Oye, ¿qué contamos? Se ha equivocado, ¿a que sí? 5.375,56. ¿Cuánto dices No, ahora? ya empezamos mal. 123 también. 123. Yo creo que 123 y luego 2 Ya sí. Pero va a partir por 360. Yo que he hecho la bola por la manera china. ¿Qué he hecho yo? y por 360. Y ninguno de los Y niños de da. no pasa nada. Claro. Y luego lo he hecho de otra manera, pero... Es que precisamente, yo precisamente Claro, lo he sí lo he hecho de hecho. forma separada porque yo sabía que como lo hiciera todo a días y luego lo pasara, Pero iba ahora descuadrado. Es que yo lo he hecho de la forma comercial de 360 y me da 5,375. Y digo, pues no voy a hacer la otra porque me va a dar un poquito menos. Me falla para arriba, no para Aquí es donde vais a ver que lo primero es año comercial o año civil. ¿Os lo he puesto? No. Claro, porque da por hecho que es comercial, ¿no? 360. ¿Y por qué los da por hecho? Porque no lo ponía. Pues es civil. Es que lo dijiste el otro día, además que Sí. ¿También vas a ir a pillar en los exámenes? ¿Qué? Que si también vas a ir a pillar en los También exámenes. llevo caja de pañuelitos. pero si es que lo dijo el otro día, dijo, si no especifico es año civil. Pero si es civil, siempre da un poquito, una mija menos que... Menos. O más. Según la operación. Yo creo que aquí lo que he hecho, claro, lo he partido por 360, no por 365, y serán los dos sobre los otros. Imagino. Vale. Esto está hecho adrede para que veáis la importancia de saber si es año civil o año comercial, es que cambia el resultado. ¿Vale? Y en principio yo os tendría que decir, esto es año civil, esto es año comercial, pero ya os indico, normalmente en capitalización simple se suele capitalizar por año civil, ¿vale? Normalmente. En el descuento, cuando os dé el descuento, como son letras de cambio, ahí suele ser año comercial, de hecho el año comercial existe por las letras de cambio. Pero luego cuando pasamos a compuesta ya es siempre comercial, ¿de acuerdo? Pero eso ya iremos viendo las operaciones según las vayamos dando. Entonces, vamos a operar primero en año civil. A ver cuánto da. Me dice, un trimestre, 4 semanas y 5 días. N es igual a un trimestre, 4 semanas y ¿cuántos días? Y 5 días. ¿Cuál es la forma más fácil de operar aquí? ¿Pasarlo todo a qué? No, a días, todo a días. Yo, claramente, en el momento en que tengo días, digo, lo paso todo a días. ¿No? Lo paso todo a días, interés diario y ya está. Y es una operación de capitalización simple con todos los días, ¿no? Entonces, si lo paso a días, ¿esto cuántos días sería?
Me tiro todo el final en enero. Tengo una faena de morrón. Sí. Pero tiene el objeto de que veáis la importancia de lo de año civil o año comercial. Es que hasta un trimestre cambia. Porque ¿qué es un trimestre? ¿Y en días? 90 días. ¿O no? ¿O 92 u 89? Claro. ¿Vale? Si te cojo febrero, marzo y abril, ¿cuántos son? Bueno, pues ya solamente con febrero. 89. ¿Lo ves? Sí. O sea, que no es tan fácil, que no siempre para arriba, normalmente sí, pero según qué meses sea, puede ser incluso para abajo. Diciembre y febrero. La verdad que aquí, Sin servicio esto, ¿eh? aquí a mí no me extrañaba que no especificaban ningún mes ni nada. Digo, pero es que claro, digo... Luego, cuando den unas cuentas corrientes, ya veremos que ahí es de fecha exacta a fecha exacta. Tú metes un dinero a la cuenta corriente y lo metes el 15 de marzo y lo sacas el 3 de abril. Pues sí o sí, marzo son 31 días. No te lo van a choricear, ¿vale? Entonces, una cosa es la cuenta corriente y otra cosa es una operación de un depósito. ¿Vale? Y en función de cómo esté planteado ese depósito, te lo van a contar con año comercial o año civil. ¿De acuerdo? Y tenemos que saber hacerlo de todas las maneras. ¿Lo entendéis? Pero si no ¿Sí? tiene nada civil. ¿Qué? Pero el interés simple, si no tiene nada, civil. Bueno, ya veremos. Intentaremos. Sí, es que ya veréis que es que según qué operación, que está fácil. Esto no queda aquí. Es que ya os explicaré que es que hay bancos que según si es en beneficio propio usan el comercial y si es en beneficio, o sea, van a usar el que mejor les venga a ellos. Es así. ¿Hay bancos o todos los bancos? Van a usar lo que mejor les venga. Todos los bancos van a usar. De hecho, yo como consultora me dedicaba a decirle eso a los bancos. Le decía, pero es que aquí tienen que meter el año civil y no el comercial y así ganas pasta. Ah, vale. Porque el Banco de España te lo permite. O sea, que tampoco tiene sentido. Pero es así, la ley es así. ¿Vale? Bueno, venga, entonces, un trimestre, 4 semanas y 5 días, ¿qué sería? Una putada. Yo te diría Depende de los que meses. 123 días. Claro, Son enero, febrero y marzo. no se puede saber. Es decir, y ahí es a donde iba. Yo veo esto y digo, si no me dices si es año... Buenas tardes, ¿por qué me sale esto? Si no me dices si es año civil o año comercial, el primer problema es este, el que yo no sé un trimestre cuánto es, porque depende del trimestre. Yo sí sé que un año son 365 días, pero un trimestre, según qué trimestre, va a ser una cosa u otra. ¿Lo veis? Venga. Entonces, si considero que el trimestre son 90 días, ¿cuántos días tendríamos aquí? 123. ¿Cuánto? 123, que serían 90, 28 y 5. Total, 123 días. ¿Vale? Y entonces, en ese caso, pues lo paso todo a días. ¿Cuál es mi interés? La I anual. La I es el 7%, por tanto es el 0,07. ¿Qué hago? Multiplicarlo por 360 y dividirlo entre 365. ¿Cómo que? Yo ahora lo que quiero es pasarlo a diario, ¿no? Pues, O sea, si yo voy a utilizar el tiempo en días, sí, quiero saber cuánto... pues ahora cojo el tipo de interés y uso el interés diario. ¿Lo veis? Sí. Entonces, para usar el interés diario, tengo que dividir entre ¿qué? 7 entre 365. Si es año civil, que es lo que ya hemos dicho, entre 365. ¿Y esto cuánto da? 0,019178082219. 0,0. 191 780. Bien. Entonces utilizaría el tiempo en días, el interés diario y opero. ¿Lo veis? Esto es una opción. Otra opción era haber dejado
he pasado el tiempo a años. ¿Cómo paso el tiempo a años? Igual, dividiendo entre 365, ¿no? Si os fijáis, en la fórmula está muy claro. Yo tengo C sub n es igual a C sub 0 por 1 más n por i. La n dividida entre 365 es lo mismo que la i dividida entre 365. Lo está multiplicando. Cualquiera de los dos lo divide entre 365. ¿Lo veis? En este caso, como ya he pasado el i a... Aquí no lo he puesto. Diario. ¿Cierto? ¿Vale? Pues nada, tendría, sustituyo, ¿cuánto era C sub 0? Era el mismo, ¿no? 10.000. ¿O no era 10.000? ¿Cuánto era? 5.250. $5.250 que multiplica a 1 más n, que son 123 por 0,0191 ta. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? ¿Os da lo mismo que a mí? 0,02365 No, pero por... más 1, a ver, 5.000. No me trae la calculadora, perdona. Sí. 5.000. Horas. Perdón. $5.373,84. ¿Lo veis? Pues algo así. Pues no está mal, no está bien ahí. Ya no, luego civil, o sea, en comercial. Claro, espera. He dicho, esto es en civil. ¿Vale? Para que veáis. Lo tenía bien. Sí. 5.373,84 euros. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Esto sería C sub n si hubiera utilizado año civil. Lo pongo aquí. ¿Y si hago año comercial? ¿Todo igual? ¿Con qué diferencia? El dividendo de dejas del 260. Luego se queda mejor así y queda todo más claro. Si utilizo año comercial, ¿cuál va a ser la diferencia? Que el I, para pasarlo a anual, ¿cuál va a ser? 123. 0,7 entre 360 y eso es igual. Te digo dónde. La radiación, ¿verdad? Que no sé por qué es ahí. O sea, tú haces Ah, la vale, fracción vale. y le pones ahí, no sé por qué. No lo dejo bien. Es una configuración. Sí. Vale. 0,0000194 periodo, ¿no? De hecho, esto creo que no es 0,01, sino 0,001, ¿puede ser? Puede ser, sí. Sí, seguro. Sí, son 0,001. Correcto.
Y otro cero, ¿no? Hay tres ceros. Hay tres ceros. Sí. 0,0001. Son 3 porque en el mensual serían 2 y en el trimestral sería 1. Jesús. Pues sigue sin salir. 1. Entonces, teniendo este interés, ¿cómo va a salir la capitalización? C sub n es igual a C sub 0, que eran 5.250, ¿puede ser? Sí. Por 1 más 123. 123 por 0,00019,4 periodos. Es igual a 5.375,56. Y entonces yo lo tengo mal. Sí. Sí, es que esa metodología, entonces voy a luchar por ella. Todavía lo tengo mal igual. Pues espera que me lo apunto. Eso es lo que me da. Pero que no está bien hecho. Sí, al final tenía que decir. Lo estoy apuntando. Vale. Bueno, pues ya está. ¿Veis la diferencia? Entonces, en el caso del año civil da algo menos y en el caso del año comercial, en este caso, algo más. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Venga. Pero es a lo mejor hecho que tiene el trimestre 90 días. Que no es real. Que no es real. Porque yo me he complicado. No es real. Entonces yo lo que he dividido es un trimestre entre 4 y me da 0,25. Sería entre 3. No, porque el año tiene 4 trimestres. Entonces no es un trimestre entre 4, sería un año entre 4. Un trimestre entre 4 trimestres que tiene el año. Y me da 0,25. Bueno, que es lo mismo que un año entre Como 4. semanas, es como si fuera un mes, lo divido entre 12. Y te da total. Y 5 días entre 365 te da 8 años. Es lo mismo. Pero si yo sumo todo eso y hago la fórmula, sí que me da 5.377,50. Que es como lo hice yo. Claro, el problema es que no está bien hecho en el momento que yo nos digo año civil y el trimestre. El resultado de los que ahí estamos ahí es porque el trimestre en realidad depende del trimestre que sea, puede ser 90 o no. Por eso lo que hay que hacer, pero no tiene sentido y no os lo voy a pedir, es en el caso del año civil sacar lo que realmente vale un trimestre para 365, que lo que se hace es si bueno, sí, eso es, o sea, un año entre 4 y eso el equivalente a 365, o sea, sacando la regla de 3 y te sale eso, pero no tiene sentido, ¿vale? Y de hecho, en la realidad te van a dar la fecha, ¿vale? O te van a decir año comercial, ¿vale? Cuando lleguemos al descuento, seguimos. ¿Vas a colgar los resultados o vamos a esperar a terminar de No. la siguiente clase? No, esperamos a corregirlo en la siguiente clase. Vale. Obviamente. Entonces, el próximo día corregimos del 4 en adelante y activo la siguiente y os explico la práctica de Excel. ¿Vale? El próximo día os voy a explicar en qué consiste la práctica de Excel relacionada con capitalización simple. No mandan nada de para... Bueno, espera. Tengo que acabar con la última.
Os puedo activar. No. Con calma. Venga, bueno, que. Sara, te respondo, no estaba mal, era correcto, pero haciéndolo de una forma que no lo vamos a hacer, así que luego lo cambio, ¿vale? Yo también me quedé con el dato ese que dijiste en clase, por eso lo hice de esa manera. Nada, venga chicos, nos vemos el miércoles que viene. Buena semana. Chao.